Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio vuelvo con los single malts y en esta ocasión con una destilería de Speyside. Vamos a hacer una reseña especial de 3 ediciones de la destilería Glenfiddich. Les presento la edición de 12 años, 15 y 18. Si vieron la reseña de la edición de 12 años, ya conocerán la historia de esta destilería. Sin embargo, voy a realizar un pequeño resumen de la misma. William Grant, luego de trabajar durante 20 años en la destilería Mortlach, comienza la construcción en 1886 de la destilería Glenfiddich o Valle de los Ciervos, la cual comienza a destilar al año siguiente. Durante la construcción de la destilería, contó con la ayuda de sus 9 hijos, los cuales, con sus propias manos, levantaron las paredes de la destilería. Requirió una inversión de 800 libras y 120 libras fueron destinadas a la compra de 2 alambiques de la destilería Cardú. En el año 1892, en terrenos lindantes con la destilería, construyen la destilería de Balvenie. En 1958 dejan de realizar su propio malteado y comienzan a utilizar la cebada malteada proveniente de la destilería Balvenie. En 1961 lanzan al mercado su conocida botella triangular y para 1963 Glenfiddich se convierte en el primer single malt o pure malt, como se decía en la época, en alcanzar un reconocimiento internacional. Esta destilería es una de las pocas que quedan en Escocia que no han cambiado de dueños durante el transcurso de los años y hoy en día es administrada por la 5ª generación de la familia Grant. Destilan y añejan en la misma locación y cuentan con su propio equipo técnico para el mantenimiento de los alambiques y sus barricas. También realizan su propio embotellado. Los alambiques actuales son copias de los alambiques originales para poder mantener la calidad y sabores que los caracterizan. Hoy en día es considerada la marca más vendida en el mundo, con un 35% del mercado del single malt, y producen 10 millones de litros de destilado a una graduación de 70% de ABV, la cual es diluida a 63.5 para ser añejada. En el 2017 pude visitar todas las instalaciones de la destilería y pudimos observar el proceso del embotellado, totalmente automatizado. Las 3 ediciones se embotellan a 40% ABV y se presentan en la característica botella triangular, ya sea tamaño 750 o el tamaño más chiquito de 200 mililitros. Las etiquetas y los empaques son similares en las 3 ediciones, solo difieren en la información que nos brindan en cuanto a las características del añejamiento. Todas las expresiones son añejadas en barricas de roble americano o europeo que contuvieron ex-bourbon o jerez oloroso. Para el 12 años se utilizan whiskies añejados un mínimo de 12 años en barricas de ex-bourbon y ex-oloroso en una proporción de 80-20. Luego, los whiskies son casados en barricas de roble vírgenes durante 3 meses antes de ser embotellados. El 15 años es el más interesante de los 3 en cuanto que tiene un proceso de añejamiento muy particular. Esta edición es conocida como solera. ¿Pero en qué consiste esta técnica de solera o solera vat? La información sobre este método de solera vat la obtuve de una vieja publicación de la destilería. En la misma nos informa que en 1998 el Master Malt de la destilería, David Stewart, diseñó un sistema denominado solera vat, basándose en el sistema de solera que utilizan para añejar el jerez en España. Para esto diseñó una tina o cubeta de roble para reemplazar la típica pirámide de barricas que utilizan en España. ¿Pero cómo funciona esta técnica? Primero, los whiskies se añejan durante 15 años en barricas de ex-oloroso y ex-bourbon, y luego una parte de lo que fue añejado en barricas de roble americano se termina de madurar en barricas vírgenes de esta misma madera para darle un poco más de complejidad. Cuando las diferentes barricas están listas, las mismas se vuelcan a la tina o cubeta denominada solera vat. Estas cubetas no están vacías del todo, ya que cada vez que se va a realizar un embotellado, solo se vacía parcialmente. Con lo cual, estos whiskies de 15 años se mezclan con whiskies más viejos
Igualmente, los whiskies que permanecen dentro de la tina, el contenido que queda dentro de la tina Solera Bat, se considera siempre que es de 15 años, ya que al no ser una barrica, no suma años de añejamiento. Se estima que las primeras cubetas de Solera Bat aún quedan restos del primer volcado en 1998, con lo cual cada whisky nuevo que se vaya volcando en estas tinas se va a ir mezclando con whisky que fueron destilados hace más de 37 años. Luego, cuando el Master Malt considera que la mezcla está perfeccionada, se vuelca la mitad del contenido de una o más cubetas a barricas pequeñas de roble portugués para lograr una mayor complejidad de notas, de aromas y sabores. Al comenzar solo contaban con un par de tinas de Solera Bat y en la actualidad cuentan con más de 100. El 18 años consta de whiskies añejados un mínimo de 18 años en barricas de ex oloroso y ex bourbon. Pero la particularidad que tiene esta etiqueta es que solo se seleccionan 160 barricas para armar cada lote, y cada lote es numerado. Luego de esta presentación, veamos qué nos dan estos whiskies. Comenzamos con el 12 años. Vemos el color. Color ámbar, cobrizo. Bueno, no nos informan si esto tiene colorante, pero seguramente sí. Las gotas muy tenues. Se lo siente como medianamente ligero. No muy denso, tampoco muy ligero. Vamos a la nariz. Bueno. Primero que se siente es esa nota frutal, dulce, fresco, muy presente la fruta, la manzana, pera, muy característico de esta destilería. Se notan las notas de Jerez, aunque las barricas, la proporción, acuérdense de las barricas de oloroso era un 20%, pero hay unas notas de Jerez, el oloroso, caramelo dulce. Bueno, a veces se suele sentir un poquito de alcohol, muy leve, al igual que alguna nota de humo por ahí, pero muy suave, muy tenue. Parece por ahí una nota de manteca también, algo mantecoso. Nada más. Vamos a la boca. Bueno, dulce, primero se siente un dulzor, pero también aparece una nota picante pero muy suave, muy suave. Vamos a ver. Es muy suave, muy cremoso, se desliza muy fácil dentro de la boca. Se notan las notas de hierbas, florales, las notas por ahí tirando algo de brezo, alguna flor, dirías una flor fresca, silvestre. Unas especias también dulces y picantes. Algo de tabaco. Interesante, ahí mezclado el tabaco, también madera, ¿sí? La madera y el tabaco a veces están muy vinculados, aparecen las dos notas. Como nariz, bueno, la fruta, la vainilla, la manteca también se llega a percibir. Muy bien complementada la nariz con la boca. Son esos whiskies que lo que uno percibe en la nariz luego vuelve a aparecer en la boca, ¿sí? Vamos al final.
Bueno, a diferencia de otras veces, es como que me queda un poquito de picor en la boca. No sé si será el momento del día, el día como está, que hoy hace más calor, bueno, se siente un poquito de picor en la boca. Pero el final lo siento como un poco largo, pero muy suave, muy tranquilo. Sí se percibe la madera, con algo de tostado, y alguna nota dulce que puede tirar algún azúcar morena. Vamos a tomar agüita. Y pasamos al 15 años, el Solera. A ver con qué nos encontramos. Veamos el color. A diferencia del 12 años, se lo notan un poco más intenso, más tirando un dorado más rojizo. Se lo siente como un poquito más pesado en la copa. Vamos a la nariz. Bueno, totalmente diferente. Muy interesante. Complejo se lo siente. Muy dulce. Dulzura de miel del brezo. Acá se siente el brezo presente. Frutos rojos. Muy interesante. Da como para tomarse su tiempo. Los frutos secos como la almendra. Muy presente la barrica oloroso. Hay unas notas de cáscara de naranja, una mermelada de naranja. O sea, se siente algo de naranja ahí, pero no la fruta en sí, sino una naranja procesada o la cáscara, ¿sí? No muy dulce, el brezo es muy presente. Muy rico, ¿no? Interesante. Vamos a la boca. Bueno. La verdad que uno cuando lo mira y lo siente en la copa da la sensación de ser más pesado que el 12, y la verdad que en la boca se siente mucho más sedoso. Tal vez un poquito más seco, apenitas, muy presente las notas de jerez, del oloroso. Bueno, el mazapán con jengibre, o sea, cosa muy rica, dulce, frutos secos. Un leve picor, que puede ser dado por el jengibre justamente, que queda un poquito sobre los labios, no demasiado, no es muy diferente al 12, realmente es un whisky muy distinto del 12. Lo vamos a ver al final. Bueno, final tranquilo, no es muy largo, se nota los frutos secos y como un poquito astringente, pero no demasiado, muy leve. Veamos el color, mucho más intenso, más tirando cobrizo, un bronce intenso, muy distinto del 12 y del 15. Se lo nota más ligero, en la copa pareciera mucho más ligero que el 12 y el 15. Y luego tiene 18, que vamos a ver en nariz. Bueno, muy perfumado, dulce, característico bien de esta marca, dulzor siempre presente. También como el 12, muy frutal, pero no es una fruta fresca, sino diría más bien una manzana horneada, una manzana cocida. También las notas de jerez. Hay como una presencia de nuez moscada, que combina muy rico con la manzana horneada, la nuez moscada, el jerez, algo de madera. Puede ser dado por las barricas pequeñas de roble, también del jerez, de roble europeo, algo de pasas, también se siente algo de pasas de uva. La verdad, muy distintos, cada edición. Vamos a la boca. Bueno, el más sedoso de los tres.
desliza muy fácilmente por dentro de la boca. Prácticamente es como que no se lo siente al líquido en la boca, o sea, está ahí, se mueve, realmente parece una seda. Muy rico. Se sienten los frutos secos, muy presentes. Sí, avellanas, almendras, son lo que más se nota. Algo de cítricos. También hay algo de especias por ahí. También podría ser una pimienta blanca, pero muy tenue. Madera, bueno, como siempre, muy presente en esta marca. Y vamos al final. Bueno, al final se siente algo de madera, pero madera algo quemada, así, con un toque de humo. Y un pequeño picor que queda ahí en la boca, no demasiado. No me los quiero terminar, así podemos ver qué pasa con agua. Veamos el 12. Bueno, nariz. Cambia, esa pequeña nota alcohólica que había desaparece. Muy presente la fruta fresca. Se siente un poquito más de madera. Y la manteca. La manteca parece mucha más presencia ahora. La boca. Pierde cierto dulzor. Ya no se siente tan tenso el dulzor. Sí lo hace mucho más suave, más cremoso. Como decía, como en nariz aparece más la manteca, bueno, en boca también se siente como más cremoso, más mantecoso. Tabaco, aparece un poquito más, y la madera. La nariz. Se hacen más presentes los frutos secos, la miel. La naranja se pierde un poquito. Ya, la verdad, muy rico. Vamos a la boca. Bueno, mantiene esa textura sedosa. Ya no se lo siente tan seco, aunque no era muy seco, tenía cierta sequedad, pero ahora está mejor. La boca resalta más el mazapán. El jengibre pierde presencia. Más presente ese picor que se sentía más del jengibre, ahora pasa más como una pimienta negra, pero muy suave, muy tenue. Y se nota más el fruto seco. Al 18. Nariz. Bueno, mantiene ese perfume, muy perfumado. La verdad que no le cambia mucho. Está ahí la nuez moscada, la madera, la manzana horneada. Sí, la verdad que no. El agua no le afectó. Vamos a ver la boca. Bueno, era sedoso, ahora es súper sedoso. Directamente es estar tomando agua. Sí, la verdad que lo hace mucho más ligero, mucho más fácil de tomar. La verdad que no agregaría agua, es muy peligroso agregarle agua a este whisky. Y en boca sigue presente los frutos secos, se pierde la nota cítrica y toma un poquito más de cuerpo la nota picante. Glenfiddich es una destilería que se caracteriza por tener unos whiskies en general con notas muy presentes de fruta, cosa que hemos podido comprobar en las 3 ediciones. Fáciles de tomar, ¿sí? Muy agradables, tanto el 12, el 15 o el 18. Un whisky que
la verdad que diría que va para cualquier público. La única salvedad, como había dicho en la reseña del 12, es que en el 12 se siente un poquito la nota alcohólica, pero es muy suave, pero está presente. En el 15 y el 18 esa nota no está presente para nada, dado la edad de añejamiento y dado el método, sobre todo el del 15, con el método que tiene de una parte de añejar en otras barricas, luego el sistema de solera y demás, la nota alcohólica se pierde. Los tres son muy agradables, muy diferentes entre sí. Ahora sí esperamos ver que el 15 sea un 12, nada, con 3 años más. Muy lejos está de eso. Y el 18 no es un 12 con 6 años más, para nada. La selección de 160 barricas nada más, para armar la mezcla que se embotella, lo hace realmente muy especial. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta y hacerle clic en la campanita para que les lleguen los avisos. También recuerden que ahora los vivos de los sábados, el Tito Late Night, van por YouTube y si quieren pueden seguirnos en Instagram y en mi blog. El puntaje para el 12, 3 titos y medio. Para el 15, voy con el 18. Ahora el 18 estaría entre el 12 y el 15. Tendría que ser, no sé, un 3 y 75, digamos, ¿sí? Pero bueno, le voy a dar 4 titos. Y el 15 realmente es el que más me gusta, el más interesante, aparte por el método de Solera Bat, lo hace realmente un whisky totalmente diferente a cualquier otro whisky, ¿sí? Porque no, hasta donde yo sé es el único que se embotella con este sistema. Bueno, le daría 4 titos, pero como le di 4 al 18, no sé, pero tampoco me da para 4 y medio. Así que no me queda más remedio que darle 4 titos. Si les gustó, ya saben, denle me gusta y nos vemos en el próximo video. A disfrutarlo. Para construir la destilería contó con la ayuda de sus 9 y producen por año 10 millones de destilado. 10 millones de destilados, no, 10 millones, oh, Dios. Por eso diseñó una barrica. Cuando las diferentes barricas están listas, o el whisky, cuando el whisky ya está listo, se vuelcan. Oh, Dios por Dios. A ver si reacomodo un poco las ideas.